Bienvenidas familias a este espacio de fe y familia. Qué alegría poder coincidir hoy en un tema tan necesario y muy desafiante. Hoy vamos a conversar sobre cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Es un tema que no siempre es cómodo, pero que es profundamente formativo, porque toca la identidad, los valores y la manera en que nuestros hijos se entienden a sí mismos y también al mundo. Y para eso hoy nos acompaña Miss Rodríguez. Ella es profesora de Biblia en Elementary y también la encargada del programa de sexualidad de diseño original. Ella nos va a ayudar a abordar este tema con claridad, con sensibilidad, y yo sé que se ha preparado mucho para acompañarnos el día de hoy. Así que, por favor, quédese con nosotros, porque más que una charla incómoda, esto es una oportunidad para aprender a acompañar mejor a nuestros hijos en esta etapa clave de sus vidas. Miss Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días, Mr. Obando. Gracias a Dios, muy bien y muy emocionada de tener el privilegio de compartir con usted y con todos los papás que van a escuchar este mensaje. Bueno, tengo una serie de preguntas, Miss Rodríguez, y espero que ahí vamos viendo por dónde nos vamos. Tal vez la primera pregunta es, y tal vez la de muchos papás es, ¿cuándo es el momento correcto para comenzar a hablar de sexualidad con los pequeños? Ok, es una pregunta muy interesante porque la teoría dice que tenemos que hablarlo hasta que ellos muestren interés. Sin embargo, no tenemos conciencia de que hemos hablado de esto desde que ellos son pequeños. Yo considero que cuanto antes es mejor empezar a abordar temas que van surgiendo conforme la necesidad del niño y su etapa específica. No es una regla empezar a los 5, a los 6, a los 12, porque cada niño tiene un contexto diferente, porque cada uno tiene una composición familiar diferente y porque el desarrollo físico y emocional de cada uno es diferente también. Entonces, poner una edad específica yo considero que no es como lo más aplicable para todos. Sin darnos cuenta, hemos empezado a hablar de sexualidad desde que ellos son muy pequeños, ya que les hemos enseñado a cuidar su cuerpo, a bañarse en solos, a lavarse correctamente sus genitales y partes íntimas, a mostrar afecto para sí mismo y para otras personas, a través de abrazos, caricias y palabras de afirmación. Siento que todo esto es parte de un desarrollo sexual sano para una persona. En la infancia y en la preadolescencia, el enfoque de sexualidad debe ir hacia el tema físico, hacia los cambios y la forma en la que ellos son según lo que Dios los ha creado, hombres y mujeres. Entonces debemos enfocarnos en esa parte física que es la que ellos necesitan, la información que ellos necesitan en la etapa de infancia y preadolescencia. Tal vez un buen consejo aquí para los papás es que no solamente sexualidad significa el tema de relación hombre y mujer, relación sexual per se, sino que ya hay un montón de otros temas que hemos venido hablando desde pequeños que tal vez ni siquiera los enfocamos como sexualidad, ¿no? Correcto. En la sexualidad, digamos, se involucran la identidad, la autoestima, el afecto, las relaciones interpersonales con otros no necesariamente sexuales. Y efectivamente todo esto engranan en un ser, en lo que Dios los ha hecho a ellos. Y podemos afirmar lo que la Biblia dice en Génesis, que Él nos creó y nos creó perfectos a su imagen y semejanza, con todas estas áreas que nos involucran como persona. Un consejo que doy yo cuando algún padre me pregunta esto, yo siempre le digo que cuando el hijo presenta algún tipo de pregunta, es momento de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Por qué papá le da besos a mamá? Bueno, es una pregunta que va relacionada a la sexualidad. ¿Y por qué papá le da besos a mamá en la boca y a otras personas no? Y son ese tipo de preguntas las que tal vez abren ese espacio para conversar con los pequeños. Ahora, la otra pregunta claramente es ¿qué tanta información debo dar? Porque de repente viene el niño y le pregunta, mamá, ¿por qué usted le da besos a papá? Y usted le habla sobre todo lo que está pasando en el interior y la biología y la diferencia entre los miembros sexuales. Entonces, ayúdenos. ¿Qué información tenemos que darles a nuestros hijos? Eso siempre es un reto, profe. Eso siempre es un reto. Y yo creo que la información que tenemos que darles es la que ellos preguntan. Pero antes de contestar, yo creo que nos tenemos que dar la tarea a escuchar más. Creo que como papás a veces no escuchamos tanto cuál es la real necesidad que el niño está presentando
y contestamos desde nuestro punto de vista como adultos o desde nuestro punto de vista como papás responsables en educar, en formar, en dar información básica para la vida, pero no en atender cuál es la curiosidad que el niño tiene. Entonces, ellos son especiales para realizar preguntas incómodas en momentos inapropiados. Una de las preguntas más incómodas, comprometedoras y famosas de todos los papás es: papá, mamá, ¿cómo se hacen los bebés? En media carretera, en media presa, en medio supermercado, y uno se queda como enclochado, ¿verdad? Como que uno mete primera, segunda, tercera, cuarta, pero no sabe cómo responder. Y efectivamente, yo creo que ahí entonces tenemos que irnos como para atrás. Bueno, ¿a qué te referís con cómo se hacen los bebés? ¿Qué es lo que te inquieta saber? ¿O qué quieres saber? Tenemos que llegar como al punto de preguntar qué es lo que el niño quiere saber. Porque si entramos, mire, es que papá y mamá, ¿verdad? Y entramos, por ejemplo, en el acto sexual, a él no le interesa esa información. Y tal vez no sabe. Tal vez simplemente puede ser que esté viendo, no sé, los ovíparos en la escuela y entonces dice: mira, yo nací del huevo o no nací del huevo. Y entonces sea una pregunta que él tenga como por contexto y que no identifique de dónde realmente somos. Bueno, somos mamíferos, sí, venimos de la mamá. ¿Y por qué? Y podemos empezar a hablar de ciencia, de creación, sin necesariamente entrar en sexualidad, digamos, de actos sexuales o ir más allá a la parte afectiva o en algunos casos, digamos, hablar del matrimonio y demás, sino como atendiendo la necesidad que el niño tiene desde la parte física y con el conocimiento que él tiene. A veces le agregamos más y no necesitamos agregarles más. Necesitamos ver qué es el conocimiento que ellos tienen para ahí nosotros con eso trabajar. Y también un poco evitar aquello que es fantasía y lo que es mentira, ¿no? También Totalmente. A veces los papás utilizan términos o la semillita o cositas así que al hijo le crean toda una expectativa o la cigüeña vino a dejar a los bebés y tenemos que aprender que sea como sea, si esa información no es real, al final lo que estamos haciendo es un clima de mentira cuando el niño se dé cuenta de que lo que papá y mamá le enseñaban al principio no era real. Entonces hay que evitar también ese tipo de juegos, ¿no? Los niños y las niñas y los jóvenes hoy en día tienen acceso a una cantidad de información que nosotros no nos imaginamos, a la que ninguno de nosotros tuvo acceso a la edad de ellos. Y ya salirles con mentiras en esta parte de sexualidad es engañarnos a nosotros mismos. De acuerdo. Y es crear en ellos como no construir un puente de comunicación, sino como crear una barrera, porque, mi mamá y mi papá no saben nada. Vamos a entrar en eso, ¿por qué? Porque ellos ya manejan muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta. He ahí la importancia de preguntar, de devolver la pregunta, de investigar qué conocen ellos, por qué quieren saberlo y qué es lo que quieren saber. Llegar como a ese punto medular para entonces, tener un panorama claro y ahondar y poder dirigir correctamente la inquietud, la duda o la curiosidad que él presente en ese caso. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho que dice: compra la verdad y no la vendas. Y tiene que ver mucho con el tema de que recibimos diferentes tipos de verdades según de quién recibamos la verdad. Y ciertamente los hijos lo que van a hacer es comparar la verdad que me dicen en casa con la verdad que me dicen en la escuela, con la verdad que me dicen en la televisión, en los medios de comunicación, etc. Y se van a dar cuenta que es lo real. Por eso, un padre que no va con la verdad en su boca, pues entonces está quedando retratado ante su hijo. Y es que el tema de las fuentes de la información es predominante. Hoy no solamente los estudiantes toman información de sus casas, sino también de sus grupos sociales, como la iglesia, las familias extendidas, a veces una fiesta donde los chicos están expuestos a conversaciones de mayores. Ellos siempre están escuchando, los amigos. Y por supuesto, un mundo delicado es el internet. Y aquí es donde todos comenzamos a tener un poco de temor, porque muchas veces no podemos controlar, incluso con todas las aplicaciones que hay ahora para resguardar la protección de los menores. Hay cosas que se nos escapan de las manos y los chicos pueden estar expuestos a información y contenido sexual a muy temprana edad. Entonces, Miss, ¿cómo abordar este tema de los medios de comunicación, del internet y la exposición tan temprana que están teniendo los muchachos a contenido sexual explícito? Es un gran reto, Erling. Es un gran reto porque es un bombardeo muy fuerte,
porque mucho de lo que se vende es mentira. Mucho de lo que se vende no va de acuerdo al plan de Dios, no va de acuerdo a la identidad que Dios nos dio y que les ha dado a ellos. Entonces, yo creo que la mejor manera de abordar este tema es manteniendo una posición de verdad firme en casa que pueda ser sólida y consistente con el tiempo, basándonos en la información que ellos necesiten saber e ir agregando conforme ellos van creciendo y extender puentes de comunicación para que ellos puedan acercarse, para que puedan ir y venir y para que puedan ir y corroborar si lo que estamos diciendo es como es y regresar, digamos, a evaluar si sí fue lo correcto, si estoy en la verdad y que puedan ir a conocer el mundo. Porque muchas veces los hijos cristianos empiezan a conocer el mundo un poco tarde y lo empiezan a conocer de maneras muy violentas. Entonces son expuestos en una fiesta, evidentemente, ya en la adolescencia, y en esa fiesta hay de todo. Y ellos son como pececillos que llegaron al mar y no saben ni por dónde agarrar. Y la corriente va para allá, y empiezan a nadar en contra de esas corrientes y se empiezan a ver como, empiezan a desarrollar ansiedad, tristeza o lo contrario, se empiezan a ser demasiado fuertes, demasiado valientes. Y yo me puedo comer el mundo en un bocado y el tiburón llegó y se los comió a ellos más bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que abrir esos canales de comunicación y sobre todo observar. Los papás tenemos que observar todo, tenemos que ser como detectives. Tenemos que ser como detectives y tenemos un gran aliado que es el Espíritu Santo y el discernimiento. Si oramos y empezamos a observar con detenimiento cuál es la necesidad, cuál es la duda, cuál es el evento al que van a estar expuestos, cuáles son las situaciones que han pasado por su mente, qué contenido están viendo en internet, qué contenido están viendo en la televisión. Podemos darnos un panorama de por dónde puede andar el bombardeo. Pero si no nos damos a la tarea de ver la serie, de sentarnos a ver la película, de escuchar los amigos, de recibir los amigos en casa, de investigar un poco el entorno, posiblemente no nos vamos a dar cuenta cuáles son los riesgos a los que se están enfrentando ellos. Y tal vez vamos a caer en la confianza extrema y eso nos puede jugar una mala pasada. Porque creemos, y ellos pueden disfrazarlo muy bien, ellos pueden disfrazar muy bien que todo está bien y pueden llegarnos a nosotros con mentiras y nosotros podemos creerlas si no estamos atentos y observando y evaluando qué es lo que sucede. Si vemos cambios de conducta, si vemos cambios de humor, si vemos cambios en lo cotidiano, son alertas que se encienden y no necesariamente es como que, no sé, tiene heridas, no, simplemente es como ese saludo efusivo ya no está. Esa mirada como perdida, ¿verdad? O esas ojeras en la noche, algo está pasando. Entonces, como papás tenemos que estar como atentos a estos pequeños cambios y observar. Nuestra presencia es súper importante. Y de chiquititos la agradecen, pero ya adolescentes no es una presencia bien recibida. Pero siempre tenemos que estar ahí, porque sí o sí, nosotros somos su lugar seguro para anclarse. Ellos van a ir y salen y regresan al muelle, Y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos, para llenarles ese barco otra vez de municiones, para llenarlos de amor, para restaurarlos, para disciplinarlos, corregirlos y otra vez que vayan de acuerdo. A navegar. Tal vez ahí nada más quiero decirle a las familias que seamos muy cuidadosos porque siempre tenemos la idea de que es el internet o las redes quienes están listos para atrapar a los pequeños, pero muchas veces en casa se permiten situaciones que ponen en riesgo la imaginación y la inocencia de los niños. Permitir que los chicos estén viendo las películas normales que ven los adultos con contenido sexual. Bueno, este tipo de cosas no deben permitirse. Algunas canciones o videos explícitos que hablen sobre sexualidad, algunos bailes, algunas canciones que a veces las canciones hasta son más explícitas que ver algún tipo de video. Entonces, todo esto, en la medida de lo posible, cierren puertas, porque eso es lo que permite que el niño se dedique a ser niño. Y no es meter al estudiante o meter al pequeño en una burbuja. Es que hay un momento para todo y tal vez en casa hemos sido negligentes en permitir que, como lo dice la Biblia, las pequeñas zorras se vayan comiendo el viñedo. Sí, perdón, Erling, es un concepto de hipersexualización que tenemos hoy en día, en donde la sexualidad explícita está en la música, en los videos, en las fábulas, y efectivamente tenemos que ser un filtro
¿verdad? Y a veces esos filtros que se ponen, control parental y todas estas cosas, son muy buenas, pero muchas veces no son tan efectivas. Muchas veces no son barreras tan óptimas. Yo creo que lo que tenemos que aprender, enseñarles a los chicos es a controlar su libertad ahora que nosotros podemos controlar la de ellos, digamos. Que ellos sientan que su libertad que se pueden manejar, pero nosotros sabemos que aún nosotros tenemos el control. En algún momento no lo vamos a tener y ellos van a tener que administrar su libertad, digamos, de manera total e independiente. Y ojalá que ya para ese momento ellos tengan las capacidades necesarias para hacerlo. Yo soy muy consciente de que la sexualidad también es parte de un producto y de alguna manera el sistema quiere crear consumidores y entre más rápido lo haga con los pequeños, más va a generar éxito en el futuro. Así que hay que verlo como todo, no solamente como lo malo, sino también como todo un motor de producción que se está haciendo para crear consumidores. Sí, yo creo que, digamos, voy a decir algo con mucho cuidado, pero es una estadística real. Dijo un estudio que hicieron hace poco, no recuerdo la fuente, pero que 7 de cada 10 hijos han tenido su primera imagen o su primer recuerdo acerca de una sexualidad a través de sus papás en un momento íntimo dentro del hogar. Entonces, eso puede abrir dos caminos, o una, digamos, curiosidad muy fuerte y mucha curiosidad y muchas ganas de aprender, de ver, de conocer, y entonces pueden buscar fuentes incorrectas, y la otra, una repelencia total y una aberración hacia la sexualidad, que ambas dos no son convenientes para un desarrollo sano de la persona. Entonces, los papás tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo manejamos la sexualidad como matrimonio en casa, porque 7 de cada 10 es un número bien alto. Es un número bien alto y de repente tratamos de ser cuidadosos, pero a veces tal vez no. Y entonces ahí es donde tenemos que tener, porque 7 de cada 10 niños, el primer recuerdo sexual que tienen es ese. Papás. Y de ahí empiezan a desencadenarse en otras cosas. Y muchas veces los papás ni nos damos cuenta. Muchas veces ni se dan cuenta. Entonces, es como tener todas las precauciones desde donde estamos nosotros para poder generar un ambiente seguro. Mi hijo, ya vio contenido inapropiado. ¿Qué tengo que hacer? Y creo yo que hay que tener cuidado incluso con las emociones que queremos crear en ellos. Temas como, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer con los pequeños que ya vieron algo? Yo creo que respirar profundo es lo primero que tenemos que hacer. Yo creo que lo que nosotros como papás tenemos que hacer es respirar profundo, tranquilizarnos primero y no atacar la situación, sino ver por qué. ¿Por qué es que esto llevó a mi hijo a buscar, a encontrar cuál es la duda que tiene, cuál es la necesidad o cuál fue la circunstancia para que estuviera expuesto a un evento desafortunado como este? Entonces, si es que fue a la casa de un amiguito y entonces resulta que donde el amiguito ABC, pues entonces tenemos que estar más atentos. Si fue que vio un programa de televisión, si fue que simplemente hubo una página en internet que salió, podemos atender esa situación. Vuelvo otra vez al principio. Lo más importante es preguntar, ¿qué fue lo que viste? Ok, ¿por qué lo encontraste? Es que estaba en internet simplemente, ok, ¿y cómo llegaste ahí? Entonces, eso lo hace a él también no sentirse culpable, pero ver qué camino fue el que tomó para no regresar por ahí. Y entonces, si nos damos cuenta cuál fue el camino por el cual este niño se vio expuesto en internet, en una casa, en la televisión, a un contenido inapropiado o en el mismo hogar, entonces podemos evitar que un evento así pueda suceder de nuevo. Muy importante es preguntarle, ¿cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con esto? No llenarlo de ansiedad, porque también, ¿verdad? Muchos papás, ¡uy, qué vio! Y empezamos con un proceso psicológico desde cero cuando fue algo como que no tiene importancia. Y más bien despertamos cosas que ellos no han sentido, que no han pensado, porque nosotros estamos pensando como adultos. Entonces, bajarnos otra vez a la altura del niño. ¿Y qué fue lo que viste? Lo que vi fue un pene nada más. Ok, sí, mira, ese es el órgano masculino reproductor. Bla, y empezamos a hablar con mucha naturalidad. Si nosotros nos quitamos los lentes del morbo,
si nos quitamos los lentes de la sexualidad como adultos, podemos comprender que la sexualidad para ellos tiene que ser muy natural, tiene que fluir, porque ellos vienen, o sea, somos personas sexuales desde que nacemos, desde las caricias que recibimos, desde el afecto, desde cómo nos cuidan y después cómo nos cuidamos, empezamos a desarrollar un proceso sexual en la infancia. Entonces, yo creo que de esa misma manera podemos abordarlos a ellos y, bueno, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Y por qué lo hiciste? Y con muchas preguntas sin atacarlos. ¿Por qué? Porque podemos cerrar el canal de comunicación o podemos causar un trauma mayor del que pudo haber sido. En esa misma línea, ¿cuáles son los errores normales que cometen los padres cuando se habla con los hijos? El mayor de ellos yo creo que es pecar por omisión. Okay. No hablar de las cosas. Pensar que ellos van a adquirir, que hemos hablado suficiente y no tener conciencia de que tal vez sus necesidades son mayores o no darnos cuenta de sus necesidades de conocer algunas cosas a tiempo. Entonces yo creo que informar correctamente según su edad, escuchar y escuchar mucho. Preguntarles cómo se sienten ellos con respecto a su cuerpo, qué cambios ven ellos con respecto a su cuerpo también. De los 9 a los 12 años el cuerpo empieza a cambiarles, empiezan a crecer, empiezan a tener muchos cambios físicos y ese es el momento en el que podemos aprovechar para conversar. Y yo creo que esto se tiene que desarrollar desde tener una relación con ellos de padre e hijo. Muchas veces ellos... no sé, les gusta hablar a uno mientras está cocinando, al otro mientras uno va manejando en el carro, a otro mientras está caminando. Hay momentos en los que ellos les gusta hablar más con un papá o con el otro. Y es muy curioso porque a veces uno piensa, la mamá tiene que hablar de sexualidad con la hija y el papá con el hijo. Pero no siempre es la regla, porque también tiene que ver con la afinidad con cuál de los dos yo me siento más cómodo. Y entonces ahí es donde las mamás tenemos que empaparnos del proceso de los hombres y viceversa. ¿Por qué? Porque somos corresponsables en esta crianza. Entonces tenemos que los dos conocer lo mismo y empatar con el mismo canal de comunicación para ellos, para que la información sea la correcta. E identificar con cuál de los dos vamos viendo que él se abre más. Porque dependiendo de eso, entonces, ahí es donde vamos a continuar. Porque es una necesidad que necesita ser atendida. ¿Qué y cómo diferenciar la curiosidad natural, esa del estudiante o del niño que está como, quiero saber por qué pasa esto, a cuando hay una señal de alerta? ¿Cuál cree usted que son esos síntomas, Miss, en que podemos darnos cuenta de que, tal vez mi hijo está metido en algo más fuerte? Es un poco difícil de identificarlo, pero yo creo que si estamos atentos a escuchar y a ver su entorno, podemos identificar por dónde va el asunto, ¿verdad? ¿Cómo está el tamal?, dirían las abuelitas. Podemos identificar dónde va, pero aislarse, no relacionarse con amigos, llegar enojado todos los días a la casa, tocarse mucho su cuerpo, llorar sin razón, explosiones de enojo irracionales, sueños perturbados en la noche, poco apetito o demasiado apetito. Son como señales que los niños sobre todo van dando y que no pueden tratan de ocultarlo, pero de alguna manera lo manifiestan. Y ahí es donde nuestra labor como detectives papás tiene que estar como atenta y estar observando cada una de esas cosas. Mira, siempre come tanto, pero tiene 3 días de traer el almuerzo. Aquí hay algo que no está como cuadrando. 2 días que ya no desayuna y, ¿verdad? O llega a la casa y se come la alacena completa. Entonces son cambios que podemos ir notando y entonces podemos ir entrando poquito a poco con los canales de comunicación que hemos abierto o sacando cuando ya son más grandes, preadolescentes, adolescentes. Tenemos que desarrollar esas citas con cada uno, individuales, tener como ese tiempo especial y preguntarles, mira, ¿y por qué te he visto que estás comiendo más? ¿O por qué estás llorando sin razón? ¿Hay algo que pueda ayudarte? ¿De qué manera podemos hablarlo? Es que hay un chiquito, es que hay una chiquita. Y entonces podemos entrar a atender la necesidad, pero previo tiene que haber una relación que sea formado, que sea
reforzado, que en la adolescencia a veces tiene sus golpes, que a veces tiene sus bemoles, pero que sigue estando ahí. Ellos al fin y al cabo saben que ahí están los papás presentes. Tal vez dos cosas que quiero aportar allí es, uno, como familia, tener muy claro que a veces puede suceder, que a veces puede darse, y que eso no quiere decir que seamos una familia mala o una familia buena. Puede pasar en una familia llena de principios bíblicos, de ir todos los domingos a iglesia, de tener devocionales. Puede ser que su hijo esté expuesto a algo que usted no quiere que esté expuesto, pero es parte de, y eso es importante, como quitarnos ese prejuzgamiento de que a mí no me puede pasar. No, sí puede pasar. Y también es importante que estemos, lastimosamente en Costa Rica, el tema del abuso sexual como delito es una práctica frecuente. Así que por eso mismo es que tenemos que ser muy responsables en estar viendo cómo está mi pequeño, cómo él reacciona ante otras personas, y a veces son heridas que se esconden, heridas que no son tan visibles. De allí la confianza que el menor pueda tener con su papá. Sí, yo también pienso, Arlene, que a veces hay familias que vienen con un historial de abuso sexual muy fuerte, ¿verdad? Sí. Que son generaciones de generaciones. Y eso crea también en los padres muchas veces un miedo. Uh-huh. Genera mucho miedo a que mi hijo pueda, digamos, ser víctima de esto que ha pasado con la abuela, el bisabuelo, el tío, la prima y la mamá, la abuela, y ahí va. Entonces, educar desde el miedo no es lo correcto, pero educar desde la omisión tampoco es lo correcto. Uh-huh. Entonces, qué importante también como papás nosotros tener nuestros procesos y sanar nuestras heridas para poder abordar estos temas que son tabús, que son delicados, que son necesarios, porque si nosotros no lo hacemos, lo hará el mundo, lo hará Internet, lo harán los amigos, lo hará la novia, lo hará cualquier persona. Y yo creo que nosotros somos los llamados a hacerlo. Entonces, qué importante nosotros tener un proceso personal y sanar alguna área que tengamos para no educar desde el miedo. Porque la sexualidad abordada desde el miedo, desde la ansiedad, desde la prevención para que no ocurra lo mismo, es una sexualidad que no viene sana desde el origen. Uh-huh. Y entonces debemos de ponernos en la esquina correcta para poder guiar a nuestros hijos apropiadamente. De acuerdo, y ahora hay tantos recursos al que podemos echar mano. Hay especialistas, hay psicólogos, libros, apoyo de la iglesia, apoyo Totalmente. De la escuela. Así que sería muy irresponsable si no hiciéramos algo con esas heridas. Bien, ¿qué tal si avanzamos un poquito más? Porque tal vez algunos papás están pensando, uy, cómo me hubiera gustado este programa hace, no sé, cuando mi hijo tenía 6 y 7, pero ahora ya tiene 14, 15 y estamos en otra etapa en adolescencia. ¿Cómo acompañamos ahora a estos pequeños grandes? Wow, es un gran reto. Es un gran reto acompañar a estos pequeños grandes, exactamente. Y yo creo que, volviendo a retomar lo que habíamos hablado, estar presentes es muy importante para ellos, mantener la comunicación abierta. Y sobre todo los papás, a veces somos muy rápidos en sacar conclusiones que no necesariamente son las correctas, que no necesariamente son lo que ellos están pensando o lo que están viviendo. Y no solo conclusiones, sino que juzgamos de una vez o damos un consejo y ellos a veces no lo necesitan. Ellos simplemente necesitan ser escuchados muchas veces. Y nos cuesta tanto a los papás callarnos. Nos cuesta tanto callarnos y simplemente apretar los dientes y no, ajá, de verdad, ¿cómo? Y aunque estén diciendo, o sea, cosas que queramos, tenemos que abstenernos. Ya llegamos a esta etapa en la que ellos necesitan escuchar, ser escuchados y esperar a que ellos vengan y nos digan, mira, papá, mamá, necesito un consejo para esto. Y si no nos lo piden, pues de ahí nos quedaremos esperando en la banca, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que tenemos que ser como ese canal abierto que espera el momento en el que esa personita necesita venir a pedir un consejo, o cuando el tema se abra, podemos preguntarles claramente, yo te voy a escuchar, te he escuchado, ¿quieres que te dé mi opinión? ¿Quieres que te dé mi consejo? ¿O con eso está bien? No, solo quería que me escucharas. Perfecto, muy bien. Y seguimos para adelante. Claro, nosotros ya tenemos información y sabemos por dónde podemos continuar guiando devocionales, conversaciones, películas, temas, y sabemos por dónde anda el asunto. Pero
tenemos que respetar también esa parte para que él pueda o ella pueda acercarse a comunicarse con nosotros. Que no se cierre, efectivamente. Que no se cierre, exactamente. Y empiezan allí a florecer emociones ahora muy fuertes dentro de ellos, como el tema del amor, enamoramiento. Mamá, ¿cuándo puedo tener novia? ¿Puedo tener de novia a esta persona? Yo siempre le digo a mis estudiantes que hasta los 21 yo les doy permiso. pero sí, empiezan todo este tema de las emociones y se enamoran de alguna chica o de algún chico y esta chica o chico no les interesa y les rompe el corazón y tenemos ahí los primeros momentos de la adolescencia donde son fuertes. ¿Cómo acompañar y cómo hablar de esos temas con ellos, Miss? Para responder a esa pregunta, profe, voy a devolverme un momento a contar una pequeña anécdota de una familia de nuestra institución, la cual tengo permiso de comentarlo. Resulta que cuando empezamos a trabajar con este programa de diseño original que trabajamos en la escuela de sexualidad, esta mamá llevó el libro a casa y se sentó con su hija y le dijo: mi amor, mira, esto es lo que se va a trabajar, estos son los temas que van a ver, tu cuerpo va a cambiar. Y empezó en esa charla de cambios físicos, como lo enfocamos aquí en la escuela, en esta parte de la vida, de todos los cambios físicos y del por qué ella no tenía que verlo con naturalidad y por qué era importante hablar de esto que era su cuerpo, que Dios la había creado así, ¿verdad? Y afirmar ciertos conceptos en casa. Y ella me comentaba que en sus hijos mayores no tuvo esta oportunidad. Y él creció como muchos de nuestros hijos han crecido, con muchos vacíos a nivel de conocimiento en esta área de sexualidad. Y que su esposo pasaba para allá y para acá y para allá y para acá. Y después, llorando en la noche, en un momento muy personal ahí en familia, él le decía: ¿cómo me duele no haber podido tener estos momentos con Perenciano y fulano? Porque definitivamente eso rompe barreras, eso rompe tabúes, eso abre no un canal, sino que abre un océano de comunicación. Y hay una apertura a que ese tema tabú salga a flote y le quitemos todos los miedos que tiene. Y yo dije, qué impresionante, porque sí, es cierto, muchas familias hemos pasado por ahí y no estamos a destiempo de poder empezar a trabajar temas. Pero tenemos que abordarlos desde muchas aristas ya en la adolescencia, porque en la infancia nos enfocaríamos en la parte física muy fuertemente, pero en la adolescencia entra esta parte emocional y entra para nosotros como cristianos la parte espiritual. Catalina Moscoso en su programa de identidad sexual habla de 5 pilares y es el pilar espiritual, mental, emocional, social y físico. En la adolescencia se activan toditos. En la infancia hay algunos más fuertes que otros, pero en la adolescencia se activan todos. Y es donde nosotros tenemos que confiar en el Señor, en la semilla que hemos sembrado, en sus corazones, en la parte espiritual, en su mente que se ha guardado, en su corazón que van a tomar decisiones correctas con quién se relacionan, en la parte física que van a tener cuidado de su cuerpo también. Pero sobre todo, ya en la parte de la adolescencia, todas estas áreas se engranan y van trabajando juntas. Digamos, los chicos a veces piensan que estar enamorado se involucró solamente sus emociones. No, se involucró su cuerpo, se involucró su mente, se involucró su espiritualidad. Por eso tenemos que ver con quién nosotros vamos a entregar nuestro cuerpo, a quién nosotros le vamos a dar la mano, que es el primer contacto físico, y de ahí para arriba o de ahí para abajo, ¿verdad? Va avanzando la relación, pero todo va en conjunto. Todo, o sea, los chicos tienen que entender que no podemos pretender que solo las emociones se mezclen en este noviazgo, o que ¿por qué me duele el cuerpo si fue que terminé? Porque el cuerpo también lo siente, porque el cuerpo también se duele, porque estamos todos juntos. No podemos sacarnos la espiritualidad de nuestra vida sexual. Está junto todo. O sea, enamorarnos, nos involucramos todo nuestro ser. No podemos sacar una parte y meter solo otra. De acuerdo. Miss, pues muchas gracias. Hemos estado hablando extensamente un poco de cómo conversar con nuestros chicos acerca de la sexualidad. Antes de despedirnos, yo quisiera, Miss, un último consejo para los papás que nos han escuchado hoy. Yo quisiera motivarlos a que ustedes puedan informarse de forma clara, sencilla, que puedan entender las etapas por las que sus hijos están pasando, los cambios que sus hijos van a vivir, las cosas a las que se van a enfrentar, que puedan conversarlo desde casa, temas
muy escabrosos como la primera menstruación, la primera eyaculación, cosas que son importantes en la vida de los chicos, que el cuerpo está cambiando, que está creciendo y que necesitamos como papás estar preparados para atender esos temas que son necesarios para abordar, y que la religiosidad no sea nuestro lente de visión, sino que sea la libertad de Cristo para que nosotros podamos enfocar nuestra crianza en lo que Dios nos ha hecho y podamos dirigirlos a ellos a amarse en tal como ellos son y a fortalecer su identidad como hombres y mujeres y su autoestima, que desde chiquititos vamos construyendo. Un chico con una identidad fuerte y con una autoestima saludable llega a la adolescencia con una seguridad mayor de un chico que no tiene estas herramientas. Entonces tenemos que ir propiciando que esta seguridad, que esta autoestima y que esta identidad crezcan sanas junto con la comunicación con nosotros desde chiquititos, desde los 5, 6, 7 años, para poder, cuando ellos lleguen a la adolescencia, tener un camino labrado y empezar a continuar sembrando y cosechando lo que hemos iniciado. Maravilloso. Muchas gracias, Miss Rodríguez. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos los padres que nos escucharon. Antes de terminar, quiero hacer una oración y encomendar todo lo que hemos aprendido a Dios. Te pedimos, Señor, en este momento que por favor tu sabiduría nos acompañe en este camino, que seamos llenos de ti para poder conversar con ellos. Apártalos, Señor, del hombre malo, de la mujer mala. Ayúdanos también a ser responsables, a cuidar esos ojitos y esos oídos, Señor, y a no asustarnos cuando hayan sucedido algunas cosas que tenemos que estar listos para reparar, Señor, sabiendo que si alguien es restaurador, eres tú. Así que muchas gracias, Dios. Hoy hemos tenido esta hermosa conversación sobre cuándo y cómo es importante hablar de sexualidad con nuestros hijos. Y sabemos que hoy nos resolvimos todo y eso está bien. Porque cuando hablamos de sexualidad, no se trata de una charla única, se trata de un camino y ese camino es un camino en donde vamos aprendiendo, donde vamos corrigiendo, donde vamos escuchando. Pero lo más importante es que, como lo dijo Miss Rodríguez, tenemos que estar presentes. Tal vez alguno de ustedes como padres también hoy dijo, uy, no lo he hecho tan bien. Bueno, bienvenido al Club de Padres Reales. El tema es que mientras usted pueda ser cercano a su hijo, todavía hay una oportunidad. Ellos no necesitan padres perfectos, necesitan padres disponibles. Y quiero dejarlo con una idea que es un poco incómoda, pero que es necesaria. El silencio muchas veces enseña, solo que muchas veces enseña lo que es incorrecto. Así que es mejor una conversación imperfecta que una ausencia de usted como padre de familia. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a todos los que estuvieron aquí y nos vemos en el próximo programa de Fe y Familia. Bendiciones. Chao.